Buenos días. Hoy les hablaremos sobre la neurotoxicidad inducida por opioides. Mi grupo está conformado por María Camila Ochoa, Natalia Alejandra Vivas García y quien les habla, Valentina Echeverri Ramos. En el contenido veremos qué es la neurotoxicidad por opioides y sus síntomas, qué son los opioides, cuáles son los factores de riesgo, veremos el cuadro clínico de la NIO, veremos la población de riesgo y la prevalencia y por último el tratamiento del síndrome. La neurotoxicidad inducida por opioides está definida como un conjunto de síntomas neuropsiquiátricos secundarios a la terapia con opioides. Esta se encuentra caracterizado por uno o más de los siguientes síntomas: alteraciones cognitivas, delirio, alucinaciones, mioclonias, hiperalgesia, alodinia y convulsiones. El síndrome de neurotoxicidad inducida por opioides es uno de los efectos secundarios que se está observando cada vez con mayor frecuencia, provocando un cuadro de dificultad neurológica importante que puede alterar en forma severa la calidad de vida del paciente y sus familias, dificultando muchas veces un adecuado tratamiento del dolor. Los opioides son un grupo amplio de medicamentos analgésicos que interactúan con un receptor de opioides de las células. Los opioides pueden estar hechos de amapola real, como por ejemplo la morfina, o sintetizarse en un laboratorio, como por ejemplo el fentanilo. Cuando los opioides se distribuyen por la sangre y se unen a los receptores de opioides en las neuronas cerebrales, las células liberan señales de amortiguación que generan una percepción del dolor y aumentan la sensación de placer. Los mismos factores que hacen que los opioides sean eficaces para tratar el dolor también pueden ocasionar efectos peligrosos. En dosis bajas, los opioides pueden hacerse sentir somnoliento, pero las dosis más altas pueden disminuir la frecuencia cardíaca y respiración. También podría causar la muerte. Además, debido a la sensación de placer que provoca tomar opioides, es posible que quiera seguir experimentando esa sensación, lo que podría causar una adicción. En los factores de riesgo podemos observar los siguientes: dosis altas de opioides, escalado rápido de la dosis, tratamiento prolongado de opioides, edad avanzada, deshidratación, insuficiencia renal o hepática, administración conjunta de psicofármacos, alteraciones cognitivas o delirio previo y historia de consumo de alcohol u otras drogas. El diagnóstico clínico de la neurotoxicidad por opioides, encontramos que antes de diagnosticar este síndrome se deben descartar otras posibles causas de neurotoxicidad, como lo son las anormalidades metabólicas secundarias a deshidratación, la metástasis cerebral e hipoxia. Normalmente el NIO típicamente se desarrolla dentro de los primeros días hasta la primera semana del inicio de opioides o en el momento en que se incrementa la dosis. Normalmente los pacientes que reciben dosis estables de opioides por más de 2 semanas tienen baja probabilidad de cursar con una neurotoxicidad por opioides, a menos de que exista un factor clínico agudo que lo precipite, por ejemplo, la deshidratación, la infección, la interacción medicamentosa o la falla renal. Encontramos también aquí lo que son 6 síntomas típicos que constituyen el síndrome. El primero son las alucinaciones. Estas tienden a ser visuales o táctiles y pueden o no ser parte de un cuadro de delirium. La segunda es el delirium, que nos
nos habla sobre que este es un cuadro caracterizado por alteraciones cognitivas y perceptuales que incluye alteraciones del ciclo circadiano, psicomotoras y la habilidad emocional. Típicamente tiene un corso agudo que se desarrolla en horas o en días. Bueno, allí se cataloga de etiología multifactorial, que es un estudio prospectivo de determinados pacientes que se hizo y se revela que los opioides y la deshidratación fueron la causa más frecuente de lo que es el delirium. El delirium es frecuentemente subdiagnosticado aún por médicos y enfermeras con experiencia, y ellos dicen que entre el 5 al 40% de los pacientes con delirium son referidos por médicos generales a psiquiatría con diagnóstico de depresión. Y este sí, subdiagnóstico le atribuye a la no aplicación de métodos de screening. También encontramos allí que el delirio hipoactivo en pacientes con cáncer tratados crónicamente con opioides, pero el delirium hiperactivo está más relacionado con lo que es la neurotoxicidad por opioides. Eh, bueno, también encontramos, pues voy a mencionar dos como instrumentos que ayudan a lo que es o a valorar lo que es la neurotoxicidad por opioides, y en estos encontramos lo que es el Confusion Assessment Method, que este es validado en cuidados paliativos y no permite un seguimiento de lo que es la persona. Y el otro es el Memory Derium Assessment Scale, que es validado normalmente también por cuidados paliativos para el diagnóstico y la severidad. También encontramos lo que es las miclonias y lo que son las convulsiones, que hablan de que esa se puede sentir un temblor incontrolable y o movimientos espáticos musculares, usualmente de las extremidades, con la continua pues administración de esos opioides. Para finalizar, encontramos lo que es la hiperalgesia y la alodoniña, que es la sensibilidad anormal del dolor que ocurre fisiológicamente en el dolor neuropático, manifestando por hiperalgesia, que es el resultado pues exagerado de un estímulo doloroso que lo produce lo que es la alodonina. Población de riesgo. Existen poblaciones de riesgo para la aparición de este síndrome, como lo son los pacientes geriátricos, los pacientes con falla renal, pacientes deshidratados, con polifarmacia o con un previo deterioro cognitivo crónico. La prevalencia de este síndrome no se conoce con exactitud, ya que no existen porcentajes publicados y se puede presentar con todos los opioides, pero es principalmente descrita con morfina, oxicodona, hidromorfona, fetanil y metadona, ya que existen casos reportados. Se cree que puede darse en pacientes que puedan tener escaladas rápidas, conocidos como criterios de mal pronóstico para el control del dolor, como lo son los dientes emocional severo, antecedentes de alcoholismo por inducción enzimática o farmacodependencia, dolor neuropático, dolor episódico, ya sea incidental, irruptivo o dolor al final de la dosis. A continuación, el tratamiento del síndrome. Primero tenemos la hidratación, donde los metabolitos activos de los agonistas opioides son hidrosolubles y tienden a acumularse en pacientes con insuficiencia renal o depleción de volumen. Asegurarse de que los pacientes reciban hidratación adecuada, ya sea oral o parenteral, disminuirá la severidad y duración del NIO. En los pacientes con cáncer avanzado, la hidratación se administra fácilmente por vía subcutánea. En segunda instancia veremos la rotación de opioide, que permite también disminuir la dosis equivalente utilizada, y es sabido que la administración repetida de un opioide lleva al desarrollo de tolerancia en el sujeto. Por este motivo, cuando se trata de un dolor crónico maligno, puede ser necesario incrementar periódicamente la dosis para mantener la potencia analgésica. A nivel celular, la tolerancia puede explicarse por la reducción del efecto cuando se estimula repetidamente un determinado receptor, y esto es válido tanto para el efecto analgésico como para los efectos tóxicos. Pero esta tolerancia se desarrolla para un agonista determinado y en menor medida para el resto. Si se cambia de agonista, se debe reducir la dosis resultante en un 25 a 30%, porque para el nuevo opioide la tolerancia cruzada resulta menor que para el opioide original. O sea, dicho de otro modo, existe tolerancia cruzada incompleta entre los diferentes agonistas opioides, tanto para la analgesia como para la toxicidad.
El beneficio clínico de un cambio de fármaco se explica porque el nuevo fármaco presenta relativamente menor tolerancia cruzada a la analgesia que a los efectos secundarios. Luego tenemos la reducción de la dosis o la interrupción del tratamiento, que ha demostrado que es capaz de revertir la NIO en diversos estudios. Algunos autores opinan que la toxicidad opioide debe ser manejada en primera instancia reduciendo la dosis más que cambiando el tipo de opioide. Esto puede ser posible en los casos en los que el paciente presenta toxicidad con buen control del dolor. En caso contrario, la reducción simple de la dosis sin cambiar el tipo de opioide podría suponer un compromiso de la analgesia. Después tenemos la modulación circadiana. Primeramente, el significado del circadiano es el ciclo natural de cambios físicos, mentales y de comportamiento que experimenta el cuerpo en un ciclo de 24 horas. Algunos trabajos realizados en pacientes con diversas patologías han demostrado que la intensidad del dolor puede cambiar a lo largo del día siguiendo un patrón circadiano. Cuando no fuera posible reducir completamente la dosis o discontinuar la administración del opioide, adaptarse a un ritmo circadiano de nocicepción permitiría que a los pacientes recibieran menores dosis totales sin comprometer significativamente la analgesia. Por último, tenemos a los psicoestimulantes. El uso de psicoestimulantes como la anfetamina y sus derivados puede aportar beneficios a estos pacientes. Esta medicación tiene también múltiples efectos como ayudante en el tratamiento del dolor. Potencia la analgesia de los opioides, contrarresta la sedación y la alteración cognitiva y permite aumentar la dosis de opioides en pacientes con síndromes de dolor difícil.